vamos a hablar de la recesión, de los despidos, del mercado inmobiliario, de la inflación y de pues cómo va a afectar esto a la economía de nuestros queridos países, gobiernos y pues de negocios y familias. Bien, tenemos nuevos datitos que nos dicen un 49% de los restaurantes han sido incapaces de pagar su alquiler, sus costes en octubre. Ya era un 36% en septiembre. La recesión se agudiza y un 37% de los pequeños negocios también fueron incapaces de pagarlo en octubre. Esto es de los restaurantes, 37% de los negocios. FedEx, que ha empezado ya a despedir, y nos dice aquí Craig Fuller, ¿cuándo ha sido la última vez que FedEx, una empresa que es de reparto, ¿vale? Que es de movimiento de paquetes, como por ejemplo puede ser aquí en España Correos o Seur, ¿cuándo fue la última vez que previo al peak season, o sea, a las navidades, se empieza a despedir a gente de, pues eso, de la paquetería, ¿no? O sea, justo cuando más gente se requiere, empiezan a despedir. ¿Cómo de jodidos están para empezar a despedir antes de enero? Bueno, pues FedEx ya empieza a despedir a peña. Y aquí nos dice Mar Vidal, igual lo que se viene es peor de lo previsto. Bueno, lo mismo de antes, pero en español. ¿Recuerdas otro momento económico con despidos de compañías logísticas justo antes de Navidad? Pero tranquilos, que la inflación ya baja. La inflación efectivamente va a bajar, pero por la recesión que se nos viene bien tocha, bien gorda y bien potente. En el vídeo anterior hemos visto cómo el dólar puede subir a pesar de que la inflación baje, precisamente por esto, por la recesión. Vemos los despidos de las tecnológicas, que son las primeras en caer, porque la mayor burbuja pues es la cripto y la tecnológica. Luego también hay otras burbujas más pequeñas. En verdad estamos un poquito en el everything bubble, pero las más grandes son las cripto y las tecnológicas. Meta, que despide 11.000, Twitter a 3.700, Intel al 20%, Snap al 20%, Netflix 450, no sé si son trabajadores, son pocos la verdad, Robinhood al 30%, bueno, en general 10.000 de Amazon también, 120.000 despidos. Y en la burbuja.com del año 2000 fueron 107.000. Y esto solo está empezando. De hecho lo dice, el cuarto trimestre solo acaba de empezar. Pues a brutally cold tech winter is coming. O sea, un tremendo invierno tecnológico está por venir. Ya hay 120.000 despidos y esto acaba de empezar. O sea, ya hay más que en la burbuja de los años 2000. Agárrate, que se vienen curvas. También, los despidos por mes en el sector tecnológico de este año. En enero 1.000, febrero 3.600. Bueno, lo vais viendo como va aumentando. En mayo ya 17.000. Van subiendo también en junio, julio, también son muy bestias. Pero en noviembre 24.000, octubre 12.000, noviembre 24.000. Se está despidiendo a todo puto Cristo de las tecnológicas. No pasa nada, o sea, no os penséis que solo se despida a los de tecnológicas. Primero van a ir los sectores más burbujeros. Luego, bueno, ya lo estamos viendo en FedEx. Se empieza a despedir a gente de las empresas más value, de las empresas más sólidas, de las empresas más anticíclicas, ¿no? Bueno, no anticíclicas es otra cosa. Más ajenas al ciclo, ¿no? O sea, se despide a todo el mundo. Continuemos. En cripto, la capitalización del mercado bursátil de cripto en 2013 era de 10.000 millones. Por ejemplo, ya 2017 fue de 590.000 millones, tuvo un severo correctivo, bajó a 128.000 millones, luego 190.000 millones, y luego llegó la pandemia, el dinero a 0% de tipo de interés, se disparó a 768.000 millones, y en 2021 la burbuja era completamente estratosférica, todo el mundo estaba metido en el mercado de cripto. A mí, como creador de contenido, me llegaron millones de propuestas de diferentes páginas y empresas para que hiciera publicidades de criptos, de su nueva moneda, de criptocasinos. Todo el mundo en Twitter hablando de criptos, los NFTs, que no es lo mismo, pero está relacionado en cuanto a que es un mercado que depende del dinero gratis, del dinero barato. Y ahora en 2022... de 2,26 trillions ha bajado, o sea, de 2,26 millones de millones ha bajado a 833.000 millones. Un durísimo batacazo que solo está comenzando, como ya
comenté en el vídeo de FTX y el señor Sam Bancofrito. Tío, es ridículo su nombre, pero es así, chicos, no me lo he inventado yo. Cada vez que lo digo me río. Señor Sam Bankman-Fried. Pues mis perspectivas para el Bitcoin es que baje de los $10.000 y que incluso pueda llegar a $6.000, generando ya ahí en $6.000 un 90% de pérdida desde máximos, lo cual no sería la primera vez que lo hace. Aquí vemos, de hecho, el Bitcoin año tras año y sus crecimientos. En 2010 creció, estaba en sus principios, ¿no? Era bebé Bitcoin. Bebé Bitcoin creció un 9.900%. En 2011 también, un 1.400, es una barbaridad. 2012 se relajó un poco, pero en 2013 volvió a la carga con un 5.500%. En 2014 tuvo su primera caída, que ya fue mayor al 90%. Aquí pone 58, pero es que te está pillando del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? Entre medias de máximos a mínimos, pues hay más. Luego se empezó a recuperar. 2015 fue un año bastante neutro. 2016 ya pilló fuelle. 2017 otra vez más se fue para el cielo. 2018 perdió un 73% desde... bueno, en el año. Desde máximos otra vez perdió un 90%. Luego 2019 volvió a subir. 2020 subió, tipos de interés a cero, dinero gratis, subió una auténtica barbaridad. Ya se puso por primera vez por encima de los $20.000. No sé si os acordáis, para abril creo que fue cuando se anunciaron los paquetes de estímulos, el QE Infinite y todo esto, vamos, el dinero infinito y el dinero gratis a cero tipo de interés. Superó por primera vez los 20.000. En 2021, no sé si os acordáis, llegó a 66.000 o por ahí dólares el Bitcoin. Y ahora se pega el batacazo de un 65% desde 1 de enero hasta el día de hoy, que todavía no ha acabado este año. 65% menos. Claro, que caiga ahora hasta menos de los 10.000... no sería nada raro verlo. Hay mucha gente que lo ve como imposible, pero no sería nada raro. Dijeron que era imposible cuando estaba en 40.000, cuando estaba en 30.000, cuando estaba en 20.000, y lo siguen diciendo ahora. Pues la gente que está holdeando con cojones, pues espero que los tengan de acero los cojones para seguir holdeando otro 50% menos de pérdida, vamos. En 50... igual 50 o 40%, ¿no? De 16.000 hasta los 8.000, 9.000, 10.000, más o menos. Bueno, esto en cuanto al Bitcoin, ¿no? Pero aquí no acaba la cosa de la economía. Esto ya es dicho lo más burbujero. Aquí tenemos un sector muy cíclico y muy clásico, el sector inmobiliario. Las condiciones de compra de casas han declinado al nivel mínimo de la historia. Chan, chan, chan. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha llegado al nivel mínimo de la historia? Muy por debajo del 2008, muy por debajo de los 80. Bueno, no muy por debajo, pero por debajo de los 80 incluso. Porque el precio de la vivienda está muy caro y los tipos de interés también. Ya lo vimos en el anterior Hablemos de Dinero del mercado inmobiliario, que nunca antes en la historia había estado la casa tan cara con los tipos de interés tan altos. De hecho, pocas veces había estado la casa más cara que ahora, y era con tipos muy bajos. Y pocas veces había habido más tipos de interés, pero era con la casa mucho más barata. Pues las condiciones para comprar casa están en mínimos. Y la renta necesaria para comprar una casa con hipoteca asciende a los $107.000 anuales. Esto quiere decir que si tus ingresos no superan $107.000 anuales, no te van a firmar una hipoteca en Estados Unidos, ¿vale? Como podemos ver, pues es un durísimo golpe para toda la gente que se quiera independizar o que quiera comprar casa, porque prácticamente hay que ser rico para poder comprar una casa en Estados Unidos. Como ya he dicho, los precios de la vivienda tendrán que caer. Y es que el National Association of Home Builders, el índice que junta las inmobiliarias estadounidenses, se está pegando una auténtica hostia en el mercado y cae prácticamente, bueno, la caída es vertical y está cayendo a un nivel de 33, ¿no? De venir de un nivel de 80, como podéis ver, una caída muy, muy, muy vertiginosa, que nos dice aquí Gustavo. Una caída así solo se había visto en el estallido de la subprime en 2008 y obviamente acentúa el devenir desinflacionario del que les vengo hablando. Bueno, sí, efectivamente la inflación va a bajar,
pero la inflación va a bajar por la crisis brutal que va a haber. Y encima la inflación va a bajar ¿hasta dónde? ¿Hasta el 4%? ¿Hasta el 3%? ¿Hasta el 5%? ¿Hasta el 2%? Ahí la veremos. Porque la Fed va a seguir subiendo los tipos de interés. Que esto es lo insólito y lo que nunca antes en la historia había pasado. Que ya en los albores de una recesión brutal, la Fed siga subiendo los tipos de interés muy lejos del pivot y muy lejos también de la pausa. Se estima que el tipo terminal de tipos va a ser del 5%. Veremos si lo cumplen. Bueno, aquí vemos el empleo relacionado con, pues con esto mismo, con el National Association of Home Builders. O sea, este mismo gráfico hecho en línea, pero relacionado con el empleo. Como podemos ver, cuanto mayor es el índice, menores son las peticiones de desempleo, ¿vale? Aquí está invertido el gráfico en azul, ¿vale? El Claims Blue Inverted, para que motivos didácticos. Como podemos ver, cuanto mayor es este índice, menores son las peticiones de desempleo. Lo contrario también se cumple. Cuando el índice cae, las peticiones de desempleo aumentan. ¿Por qué aquí hay un gap que flipas? ¿Por qué hay un hueco? Pues por el COVID, porque aquí el COVID hizo que bajara de golpe y luego subiera de golpe y distorsiona la estadística un montón. Pero bueno, quitando el tema del COVID, ya podemos ver, la línea roja está en picado, como acabamos de ver aquí mismo, y la línea azul lo va a seguir, lo que quiere decir que van a aumentar mucho las peticiones por desempleo, un montón, una barbaridad, y esto a ver hasta dónde cae, porque los tipos de interés siguen subiendo, así que a ver hasta dónde cae y a ver hasta dónde se despide a la gente, ¿no? A ver hasta dónde llega la crisis y si supera a la del 2008, que tiene pinta de que sí. Bueno, Home Builder Buyer Traffic, o sea, la gente que compra casas ha llegado a un mínimo de 2008. Creo que la gente no está consciente, no es consciente todavía de cómo va a ser la recesión de fuerte, cómo es la recesión en el sector inmobiliario, que al final, pues como ya hemos visto, es la economía, el sector inmobiliario. Bien. El sentimiento del consumidor, otro indicador muy importante que nos adelanta con antelación cómo de fuertes van a ser las crisis, de la Universidad de Michigan, ha estado por debajo de 60 durante 7 meses consecutivos. No hacía desde 1952 que no estaba 7 meses consecutivos por debajo de 60. El anterior récord era 4 meses seguidos durante la crisis de 1980. O sea, que desde el 52 el sentimiento del consumidor, que como podemos ver nos adelanta un poquito las crisis, ¿veis? Como cae antes de la crisis. Las partes sombreadas son la crisis, ¿vale? La de 2020 no cuenta porque es por el COVID y fue flash. Pero bueno, las demás ya vemos como antes de que empiece la crisis ya empieza a caer, ¿no? ¿Veis? ¿Veis? Siempre cae antes de la parte sombreada. Aquí puede haber un poquito de ruido porque eran 2 crisis consecutivas. O sea, justo 70 y 80, o sea, estaban muy pegadas. Aquí, más o menos coincidente, un poquito de antes. Bueno, amigos, está completamente destruido el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Y, pues obviamente va a haber una recesión, pero es que encima es de las fuertes. O sea, es una recesión que viene desde niveles muy altos y está tocando niveles muy bajos. Y nos vamos a Alemania, donde Andreas nos dice que o estamos en una burbuja de expectativas negativas de beneficios o la economía alemana se va a despedazar este invierno. Tenemos en naranjita las expectativas de beneficios de las empresas alemanas y en negrita, bueno, en este color más oscuro, tenemos el PIB alemán. Y como podemos ver, obviamente están muy correlacionados. Cuando la línea naranja cae por debajo de 95, que ya indica que hay menos perspectivas de crecimiento, que de decrecimiento, que de hecho está decreciendo, pues el PIB tiende a acompañarlo. Y joder, da un poquito de miedo. Esto es 2020 y es el COVID y por tanto, repito, no hay que tenerlo en cuenta para motivos estadísticos porque es flash. Ya veis que tanto baja tan rápido sube. Bueno, aquí no va a suceder esta V, así va a ser una V mucho más larga, va a ser más estilo 2008. Y podemos ver que ya se están hundiendo por debajo del 80. El PIB alemán va a caer y se va a poner en terreno negativo, con decrecimiento, al igual que en 2008.
la recesión parece inevitable para Alemania y bueno, para Europa y para todos, para todo el mundo. O sea, esto, bueno, lo hemos visto en Estados Unidos, pues esto es Alemania. No os penséis que los demás países van a ir mejor. Igual algunos se salva, pero tiene muy mala pinta. Y aquí tenemos una inversión de curva extrema. ¿Por qué? Esto es extremo, pero a niveles que no os hacéis la puta idea. El tipo de interés a un mes ya es más alto que el tipo de interés a 30 años. Esto es en Alemania, creo. No, esto es en Estados Unidos, que el de Alemania también está así. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que tú dejas un mes en el tesoro americano te paga más tipo de interés que el que dejas 30 años. No sé si sois conscientes de la gravedad que esto implica. Quiere decir que el mercado descuenta mucho más riesgo a un mes vista que a 30 años. Con lo que 30 años pueden pasar. Bueno, quiere decir esto que está completamente invertida la curva de tipos. Cuando pasó esto por última vez en los albores del COVID, agosto-septiembre de 2019, la recesión empezó en 2020, luego los paquetes de estímulos la rebotaron rápidamente, paquetes de estímulos que no se pueden volver a repetir, porque mirad el problema de inflación que tenemos debido a ello, y la anterior vez, quitando el COVID, en 2006-2007, la recesión empezó en enero de 2008. Chungo esto, muy chungo. Inversión extrema y completa, ya no se puede invertir más. El bono de más largo plazo paga menos rentabilidad que el bono de más corto plazo, que es el de un mes. Bueno, ya esto no es bono, esto es letra. Bueno, es oficial. La curva de tipos del tesoro estadounidense está invertida más del 70%. En los últimos 50 años de historia, cada vez que se ha sobrepasado este límite, una recesión la ha continuado. Estamos ahora al 76%. Y aquí está lo nunca antes visto, con la Fed todavía subiendo los tipos de interés y realizando una política económica restrictiva. O sea que las demás recesiones, a este punto llegados, la Fed ya estaba parando o al menos parando o bajando los tipos de interés. Ahora los siguen subiendo. Con todo esto, ¿qué quiere decir esto? Que se va a invertir más. O sea, que todavía le quedan más inversiones a la curva de tipos. O sea, más profundidad. Bueno, aquí estamos, chavales. Aquí estamos. Bien, las condiciones financieras también bajan a mínimos no vistos desde el 2008. Es decir, la facilidad de crédito que tienen tanto las familias como las empresas, y vemos cómo está también muy correlacionada con el Producto Interno Bruto, con el PIB, con el Gross Domestic Product. Y vemos que todavía, obviamente, como es un indicador atrasado, el Producto Interno Bruto no ha caído, pero las condiciones financieras sí que han caído una barbaridad. Como veis aquí, desde 2008 no caían tanto. ¿Qué quiere decir? Que el Producto Interno Bruto bueno, sí que es verdad que está cayendo, pero tiene que caer mucho más, al menos hasta igualarse con el 2008, si es que las condiciones financieras siguen cayendo. Aquí las condiciones financieras se mejoraron un poquito debido al dato de inflación, que fue mejor de lo esperado, y es este pequeño rebote que ha tenido, pero los tipos de interés, como ya hemos visto, van a seguir subiendo y la Fed no tiene ni ganas de hablar de ello. Y para meter miedo a los mercados han salido miembros de la Fed a decir que si lo van a subir al 6%, un puto loco, no me acuerdo quién es de la Fed, un puto loco diciendo que las va a subir al 7%, que lo vea hasta normal. Tarado, no le hagáis caso a ese. Otro diciendo que para mayo el 5%. Otro diciendo que todavía pueden subir de 0,75 en 0,75, que no está fuera de la mesa de negociación eso. Meter miedo a los mercados. ¿La subirán tanto? Yo creo que no. Yo creo que ni siquiera va a llegar al 5%. Pero van a seguir metiendo miedo y van a seguir apretando un tiempo más. Otro indicador de la recesión económica. Por si fueran pocos indicadores de la recesión económica y todavía quede alguien que piense que puede que no estemos en una recesión económica, el coste de un flete, creo que se dice flete, bueno, el coste de llevar un container, un contenedor de embarco desde Shanghái hasta Los Ángeles ha caído un 83% desde máximos. By far, por mucho,
la mayor caída registrada, llevando el nivel hasta 2020. Nunca antes en la historia había caído tanto en porcentaje. También hay que decir que nunca antes en la historia había subido tanto, ¿no? El cuello de botella que hubo. ¿Os acordáis de los cuellos de botella? De que los barcos no daban abasto, de que no había puerto suficiente para atracar tantos barcos. Bueno, pues ha caído un 83% el coste de enviar paquetes o containers across the world, ¿no? Alrededor del mundo, desde Shanghái hasta Los Ángeles. Sería como hacer la ruta completa. Bueno, pues completamente colapsado este mercado. O sea, ya nadie mueve nada. Ya no se envían containers, ya no se compran cosas de un país a otro. Vale, aquí tenemos un grafiquillo de MacroAlf que nos indica que tanto el crecimiento como la inflación tienen que bajar, porque el impulso de crédito global es un gran indicador que los prevé, ¿no? The Global Credit Impulse is bueno, lo voy a traducir para tal. El impulso de crédito global es un... Es que hacerlo en inglés y en español a veces es complicado. El impulso de crédito global es un excelente indicador adelantado del crecimiento y la inflación futuros. Finales de 2020 pronosticó un crecimiento de los beneficios. EPS son perspectivas de beneficios del 50% interanual en 2021. Una inflación superior al 7% para el segundo trimestre de 2022. Efectivamente, lo clavó. Ahora está mostrando ganancias negativas e inflación por debajo del 2% para el cuarto trimestre de 2023. O sea, para Navidades de 2023 ya está pronosticando que, bueno, pues la inflación efectivamente va a caer, aunada a los beneficios empresariales, ¿vale? Por el indicador este de pulso, o sea, de pulso, indicador de pulso, el indicador de impulso del crédito global. Esto nos dice MacroAlf, que sí, yo me lo creo. Para finales de 2023, efectivamente, beneficios empresariales muy bajos, inflación realmente bajando con mucha celeridad. Pero, para llegar a 2023... Nick Timiraos, que es un lacayo de la Fed, el reportero que recibe chivatazos de la Fed, bueno, nos está mostrando que la encuesta de Nueva York de la inflación al consumidor, las expectativas de inflación al consumidor, señala que se ha movido para arriba. Después del buen dato de inflación, mucho mejor de lo esperado. ¡Hostia! Un rebote de la inflación. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Que eso estuve diciendo yo hace una semana. Cuidado con la inflación, que todavía no está muerta. Os lo dije, se dijo aquí. Cuidado con la inflación, que puede salir más caliente de lo esperado. Los mercados esperan una bajada ya en vertical. No va a ser así. Va a haber sustos. Se va a estancar en el 4%. Cuidado, cuidado. Bueno, Nick Timiraos, que es, ya digo, un lacayo de la Fed y le interesa mostrar este gráfico para enfriar los mercados, cosa que todavía no se está logrando, pues nos muestra que sí, que efectivamente, que esto no es mentira, que la encuesta de las expectativas de inflación del consumidor de Nueva York, no en Nueva York, sino de Nueva York, que es donde se hace este estudio, pero no es que se haga en Nueva York, es que se hace a nivel nacional en Estados Unidos. Bueno, como podéis ver, sí que más o menos está coordinado y realmente sí que casa, ¿no? Sí que casa con las reales más adelante, cuando se publiquen. Creo que es ya para finales de este mes o para el siguiente, ya no sé. Y esto es en Estados Unidos, pero ay, amigo, para llegar a esta caída de la inflación es que, joder, Reino Unido, lejos de bajar la inflación, sigue subiendo, y más de lo esperado. Se esperaba una inflación del 10,7% y sube al 11,1%. Madre mía, Reino Unido. Pues nada, otro datito caliente de inflación, que todavía no está muerta. La dan por muerta en Estados Unidos y está todavía ahí que puede rebotar, según la encuesta que acabamos de ver. Pero es que en Inglaterra es que ya el dato es que sube, tío. Y esto quiere decir que van a seguir subiendo los tipos de interés. Obviamente el banco británico no es el banco europeo, están desligados, pero no deja de ser uno más de nuestra zona geográfica, ¿no? Y obviamente pues está muy vinculado también a Europa. Y aquí vemos en Estados Unidos la inflación, ¿de dónde viene? Sobre todo viene del coste de los billetes aéreos,
42%, aunque esto realmente no es muy importante para la economía, es importante, pero no es muy importante. Sobre todo de la gasolina, sobre todo del consumo doméstico de energía, del consumo de la comida de las mascotas, sorprendente. Comida a domicilio, transporte, comida a restaurantes, nuevos vehículos, muebles, vivienda. Este es el indicador global. Y luego ya, por debajo de la inflación, tenemos el alquiler, la atención personal, las habitaciones de hotel, el alcohol, el medical care, la asistencia médica, bueno, los costes médicos, que ya vimos que en el anterior hablemos de dinero, que están por debajo de lo que deberían por un ajuste burocrático, que no están tan bajos como indica esto, pero de momento aquí está el dato. Luego esto va a rebotar porque no es del todo cierto este de aquí, del medical care. Y bueno, una miríada ya de productos que están en una inflación más moderada, que sigue siendo alta, ¿vale? Que no os penséis que esté por debajo del 7,7 es una inflación baja. El objetivo es el 2%, para quien no lo sepa todavía. Y ya en terreno negativo tenemos el alquiler de coches y el servicio de hardware tecnológico y, bueno, servicio de hardware y, joder, de high-tech, no sé cuáles son las siglas, pero que se refiere a la tecnología. Bueno, el hardware y los servicios de tecnología, que ya están en negativo. Bien, las inflaciones ya no solo a nivel estadounidense, sino a nivel mundial, las tenemos situadas de la siguiente forma. Los países de Asia es donde más bajo están. China, Taiwán, Japón están relativamente bajos. China, porque ha metido una política anti-COVID brutal, cerrando el país aún a 2022, cientos de millones de personas encerradas en casa, lo cual evidentemente pues destruye la inflación porque la gente no puede comprar porque está encerrada en casa, no pueden consumir. Luego tenemos un montón de países, mira, por ejemplo, Suiza no está tan mal, Arabia Saudí, Corea del Sur ya está al 5,7 y aquí empieza la mierda. Indonesia, Tailandia, Francia, Brasil, India, Canadá, Nueva Zelanda, van subiendo va subiendo la inflación. En Estados Unidos el 7,7, la más importante del mundo, por eso la resaltan. Y luego tenemos ya países de Europa. Finlandia, bueno, México no es de Europa, pero también fuertecita en México. Irlanda 9,2, Portugal, Alemania, la eurozona en general 10,7, Suiza 10,9, Gran Bretaña 11,1, acabamos de ver. Italia también fuertecita. España no sale aquí, pero España está más baja, está en el... Ah, sí, está aquí, el 7,3. Está en el 7,3, pero bueno, en general la eurozona está muy alta, Rusia también está muy alta y como para no. Y esto de datos seguro que está completamente equivocado, porque joder, están en guerra y eso no veas si genera inflación. En la guerra sí que hay inflación, colega. Esto, bueno, no te fíes demasiado del de Rusia. Holanda también, altita. Polonia 17,9, luego Turquía. Aquí ya tenemos un salto de calidad porque Turquía se pone en el 85%. País completamente quebrado a nivel de inflación. Argentina, que no defrauda en inflación nunca, siempre está ahí bien fuerte, haya recesión o no. Argentina vive siempre en su propia crisis, siempre están en crisis perpetua, da igual el mundo, porque da igual cuando le preguntes a Argentina, siempre está en crisis. Y luego Venezuela, pues que más de lo mismo, 156%. El caso es que las inflaciones a nivel mundial están bastante altas, quitando China, porque China ha metido una política COVID brutal, anti-COVID. Y aquí, como sumario, como resumen de toda esta situación, tenemos: se han perdido 2 millones de millones de valor en cripto y ha colapsado FTX, del que vamos a hablar ahora mismo, y de todo el efecto dominó que está causando. El 80% de las acciones tecnológicas está en un mercado bajista. La mayor oleada de despidos desde 2001. Mayor que la de 2001, ya lo hemos visto en el anterior vídeo. En anteriores vídeos, sí. ¿O ha sido en este mismo? No, ha sido en este mismo, sí, ha sido en este mismo. Vale, en este mismo vídeo lo hemos visto. La mayor caída, los mayores despidos. Los peores beneficios desde el tercer trimestre de 2020 por motivos de COVID. ¿Cómo es posible que el S&P500 solo haya caído un 18%? Ay, amigo, la valoración de las acciones, ¿cómo está? ¿Cómo está la valoración de las acciones, gente? Ay, amigo, ¿cómo está la valoración de las acciones? Mamita, ¿cómo está la valoración de las acciones? Aquí el S&P en su variación anual en azul. Mamá, ¿cómo está la variación? Mamita.
Bueno, esta es la variación anual de los beneficios de las empresas, del SP500, no de su cotización. Pero bueno, que sigue, que ahora mismo no tengo un gráfico del SP, pero vamos, que está súper alto, está súper alto. Y ahora vamos a ver cómo ha salpicado la quiebra de FTX y también los nuevos datos que tenemos del escándalo del señor Banco Frito y de sus venenos, de su efecto cascada y de cómo se presenta la industria cripto para el futuro. Eso en el siguiente vídeo.